Ya seguimos en geopolítica después de la presentación del ministro de Salud Pública, ya con su habitual informe, reporte de la evolución del coronavirus. Hubo una información alentadora, unos datos alentadores, porque solo reporta, digo solo, con uno sería suficiente para lamentar, pero reporta 3 fallecimientos nuevos, lo que significa que bajaron las defunciones respecto del día de ayer, cuando se produjeron 6, según ese reporte, y 3 fallecimientos. Entonces, bueno, evidentemente que ahí no aparece el fallecimiento que referíamos al comienzo del médico del municipio de Gaspar Hernández, en la provincia de España. Alguna, algo ha fallado que no figura ese caso. No sabemos por qué. También bajaron los casos nuevos de 208 que hubo anteayer, a 138 que hubo ayer, a 96 en el día de hoy. También es un dato importante. Dato importante también que la incidencia en San Francisco de Macorís ha estado bajando, lo que evidencia que las medidas restrictivas que ha tomado el gobierno para evitar la aglomeración y la circulación de personas han estado dando resultados. Es obvio entonces que hay que reforzar esas medidas a nivel nacional. Él no lo dijo ahora, dice que será el gobierno que tendrá la última palabra. Obviamente son decisiones que se adoptan más arriba, el presidente de la República, respecto de lo que se vaya a decidir cuando mañana venza el nuevo horario que se aplicó hace una semana de toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Como han dicho los especialistas, que el COVID-19 no ha llegado a su pico aquí en la República Dominicana, entonces es evidente que lo más aconsejable será mantener las medidas restrictivas de circulación de personas que ha venido adoptando el gobierno y que han estado en vigencia en la última semana, cuando fue ampliado de 8 de la noche a 6 de la mañana, se aplicó el nuevo de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Porque las personas, sobre todo los desaprensivos y aquellos que entienden que el COVID-19 es un juego, han seguido su vida normal, su rutina, con la circulación de personas, aglomeraciones, dando lugar a la acumulación de a los nuevos casos. Perdónenme, mi amigo, no es eso. Bueno, no la tengo. Néstor, trata de resolver por allá, Néstor. Pues bien, entonces, estos
tengo que encontrarla. Esta forma de ver una pandemia como la que está asolando el mundo, de verlo como si fuera un deporte, alguna gente, es lo que ha dado lugar a que muchas partes del mundo hayan producido de manera masiva los contagios. Y aquí, como en algún momento Néstor, ahí te va la información. Como en algún momento se entendía que era un juego, pues ya, el gobierno ha tenido que tomar las medidas necesarias. Es muy incómodo para todo el mundo, y ustedes, los televidentes, se dan cuenta de lo difícil que es realizar un programa de televisión de 1 hora mediante estos mecanismos. Muy difícil para todos los sectores estar restringido de manera tan dramática como ha tenido que disponer el gobierno. Es muy difícil, pero lo importante es mantener las medidas para obligar a las personas a permanecer en sus hogares. Porque de manera voluntaria se ha visto que de manera voluntaria la gente no hace conciencia. Digo, bueno, si yo no tengo nada que hacer en la calle, no tengo que ir a un trabajo de las pocas actividades que están contagio y luego las estadísticas trágicas que se están reportando cada día. De la única manera entonces, si no funciona el consejo, si no funciona la persuasión, no funciona el ruego, por favor, quédese en su casa, entonces, mano dura. Usted se queda en su casa, sí o sí. De esa manera, entonces, vamos reduciendo los contagios, las demás derivaciones que hay de los contagios. Decía al principio que el gobierno salvadoreño, y es para hacer la comparación con el gobierno, con la República Dominicana, el gobierno salvadoreño dispuso muy temprano el cierre de aeropuertos y puestos fronterizos. Se criticó, según vimos en la prensa salvadoreña, algunos sectores criticaron al presidente de ese país porque se estaba adelantando, estaba siendo exagerado con la aplicación de medidas. Bueno, y él dijo, vamos a preferir tomar medidas tempranas y no remediar después cuando el caso ya se haya convertido en una realidad inmanejable. ¿Qué pasó? Bueno, en El Salvador hay 16 casos, 16, y 0 muertos. No ha fallecido una sola persona en El Salvador. En Colombia también se tomaron medidas bien drásticas. Creo que hay 200 y pico de casos, 300 casos y 6 o 7 muertos. Aquí nosotros
nos pusimos de democráticos y tenemos los datos que cada día reporta el ministro de Salud Pública. Y para que se vea los conservadores, vamos a decir conservadores para no decir de reacción tardía, ayer, un mes después, el presidente de la República crea un comité de emergencia y combate, creo que sí se llama, del Servicio Nacional de Salud, lo integra el director del Centro de Operaciones de Emergencia, lo integra también varios médicos y la directora ejecutiva del laboratorio de referencia. La señora Patricia León, que aparece en el decreto, es la directora del laboratorio de referencia. ¿Por qué está ahí? No sé. No tengo ni la menor idea, porque también pudieran estar las directoras de otros laboratorios, como Amadita, Patria Rivas, que son los más conocidos. No sé, pero está ahí la señora Patricia León. Ese comité debió estar formado al día siguiente. Bueno, no al día siguiente, para no ser tan exagerado. Pero debió estar formado una semana después de que se conoció el primer caso, se conocieron dos casos nuevos casi inmediatamente. Fue el italiano, la canadiense y un dominicano. Fueron 3 casos en la primera semana de marzo. El presidente creó luego, creo que después de las elecciones, creó la comisión que preside el ministro Montalvo. Y este comité de emergencia, que debió ser primero que la comisión de Montalvo, la comisión que preside Montalvo tiene que ver con cuestiones operativas relativas a medidas que van de medidas económicas, medidas policíacas, medidas así. Pero el comité médico, que fue el de ayer, debió estar formado una semana después de que se conoció el primer caso. Y ese comité hubiese recomendado medidas que tienen que ver tienen relación directa con la medicina, con medidas médicas, como hubiera sido eso se hizo el 17 de marzo, en el primer discurso del presidente de la República. O sea, cuando ya había entrado gente de Italia, había entrado gente de España, había entrado gente, como siempre, de los Estados Unidos, donde el virus ha sido ha tenido efectos muy devastadores, como en Italia, que van como 10.000 muertos, en España 7.000 y pico, 8.000, en New York y en los Estados Unidos 3.000 y pico.
Bueno, aquí estuvo entrando gente de esos países trayendo contagios, provocando contagios. Antes de las disposiciones del presidente de la República, se celebraron las elecciones, entraban cruceros, hubo varias fiestas, hubo espectáculos, hubo carnavales, y la gente circulaba sin ninguna restricción, la aglomeración, hubo bodas, todo un conjunto de situaciones y una cantidad impresionante de mecanismos de aglomeración que evidentemente tenía que dar como resultado los datos que tenemos ahora mismo. 1000 y pico de... ¿1000 cuánto? 1380 casos confirmados, 60 muertos, todo lo demás. Todo eso es porque se actuó tardíamente. Actuó tardíamente. Quizás las autoridades entendían, creían, bueno, vamos a dar un tiempo a ver si esto se apacigua, si esto disminuye por sí solo. Es una pandemia, eso no va a disminuir por sí solo. Disminuye con mecanismos de fuerza y con medidas a todos los niveles que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud y que han ido aplicando los estados para tratar de revertir esta tendencia desgraciada hacia el contagio masivo y mortífero del coronavirus. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a ver si tenemos listo unas palabras que dijo el doctor Leonel Fernández relativas a los efectos económicos del coronavirus y la idea que él tiene de cómo pudiera mitigarse en términos económicos a nivel global estos efectos devastadores del coronavirus a todos los niveles. Venimos ahora. Pueblo dominicano, en estos momentos a nivel mundial, la pandemia del coronavirus o COVID-19 va en aumento. Cada día se incrementa más el número de contagiados como el número de fallecidos. En los Estados Unidos, el presidente Donald Trump indicó ayer que las medidas de aislamiento social, inicialmente establecidas para culminar el 3 de abril, ahora se extenderán 27 días más hasta el 30 de abril. Pero además de los infectados, el COVID-19 se ha convertido en un arma letal para las economías del mundo. Las proyecciones son de que en el horizonte se vislumbra una gran recesión. Por consiguiente, entre otros elementos, habrá una contracción del crecimiento económico, cierre de empresas, despidos masivos de trabajadores, desplome de los mercados financieros, disminución del comercio internacional, caída de los precios de las materias primas y mucha incertidumbre y volatilidad. Al estar integrada la República Dominicana a la economía global, no podemos escapar a esa tempestad. Ante esa realidad se hace imperativo, como ocurrió con la crisis financiera global del 2008, que la comunidad internacional, a través de sus principales instituciones, trace las pautas a seguir para evitar el naufragio y, por el contrario, alcanzar una pronta recuperación de lo que alimenta la vida de los pueblos, sus economías. En estos momentos, además de la reunión de ayer del Consejo de Seguridad, debe haber una Asamblea General Virtual de las Naciones Unidas, del grupo G77 más China, lo que representa a 135 países, y del G20, que incorpora las 20 economías más desarrolladas del mundo. En el plano regional de América Latina y del Caribe,
Es tiempo que la CELAC reúna a sus 34 Estados miembros e indique el rumbo de su porvenir. Una pandemia global de salud y de economía demanda una respuesta unificada, coordinada y solidaria de todos los pueblos del mundo. Muchas gracias. Sigue disfrutando no escapa a la voluntad de que si me gustes o no, sino que es una realidad que está latente ya en todo el mundo con esta pandemia. Y en el caso muy específico de la República Dominicana, yo pienso que después de una prolongación que es casi inevitable de lo que es esta cuarentena, deberá prolongarse de unos días más. Ya no será posible el 16 de mayo o el 17 como está planteado las elecciones, de una pandemia, de un proceso que deja golpeada a la sociedad dominicana económicamente, anímicamente y en materia de salud, entrar en una campaña electoral. Eso no tiene ninguna lógica, por lo que creo que la sociedad política y todos los actores fundamentales están en la obligación de sentarse y ver qué va a pasar con la posible posposición del proceso electoral. Ya lo que habría que buscar sería el mecanismo institucional, los vericuetos legales a los cuales habría que recurrir para que la decisión que se adopte vaya en consonancia con lo que establece la Constitución de la República fundamentalmente. En cuanto a qué se haría para subsanar el vacío, sobre todo el vacío congresional, que es lo que más preocupa ahora mismo, porque el Congreso cesa horas antes de que cese el presidente de la República, por cuanto el nuevo Congreso es que toma juramento a la autoridad máxima que resulta electo de los comicios. Pero en la mañana del 16 de agosto, 8 de la mañana, ya no hay Congreso. Todos los senadores y diputados habrán terminado, porque no hay un Congreso electo para asumir. Ahí habría entonces que buscar el mecanismo que se vaya a utilizar sería, digo yo, mediante el acuerdo a que se llegue, la salud de todos los dominicanos. Y después de eso es que está el problema de las elecciones. Bueno, porque muy bien. Tenemos que preservar los empleos, tenemos que preservar el funcionamiento de las empresas, de las instituciones. Pero, ¿qué pasaría si tenemos todos esos empleos, todas las instituciones y no hay gente? No, claro, es evidente. Yo digo que la salud es primero. Lo que hay que preservar la salud. Todos los planes son secundarios, porque el primer plan ahora mismo es que todos salgamos vivos de esta pandemia. Así que salgamos vivos de este proceso. Que por cierto, como esto es geopolítica, lo que ha pasado en muchos países es catastrófico. Y lo que se espera en los Estados Unidos hay que sentarse fríamente a analizarlo. Lo que pudiera pasar en la ciudad más importante quizás del mundo, como lo es New York. Ahora mismo está de rodillas frente al coronavirus. Y las estimaciones que hay son todavía mucho más escalofriantes con los datos que pudieran salir de esa ciudad. Y eso debe preocupar al mundo, porque ahí hay gente de todo el mundo, incluyendo
miles y miles y miles de dominicanos. Y no solamente de dominicanos, sino que miles de familias de la República Dominicana sobreviven, subsisten, están en este mundo por todos los recursos que vienen de Nueva York y de los Estados Unidos en su conjunto, y de España y de Italia, que son los países donde más está afectando la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, la economía nuestra quedará altamente golpeada a partir de este proceso. Es así. Entonces, en el caso de New York, ayer yo me enteré de algo que deja uno como ser humano. Dice, bueno, somos una porquería. A pesar de toda la arrogancia y toda la prepotencia y la superioridad que se cree mucha gente, finalmente somos eso, una porquería frente a las situaciones que la naturaleza sobrepone. Me enteré que ante la falta, el déficit crónico de ventiladores que hay en los Estados Unidos, principalmente en Nueva York, una información que me puso la carne de gallina, como decimos, o que me sobrecogió. Ante esa dificultad, puede imaginar el drama que es ese incluso para los médicos, cuando tienen que tomar esa decisión. Pero parece que hay una decisión de más arriba, de donde emanan las disposiciones, valga la repetición, para que este tipo de cosas se hagan. Pero cuando llegamos a ese nivel, estamos en presencia no solo de algo humanamente catastrófico, sino que, y reitero, nos disminuye como seres humanos. Porque ocurre que en New York, que es donde más ha golpeado la pandemia, hay un déficit de más de 20.000 ventiladores. O sea que están todos los ventiladores ocupados y se ha dispuesto, el presidente Donald Trump ha dispuesto, más bien ha pedido, porque la empresa privada se respeta mucho el ámbito de la empresa privada, pero el presidente primero ha pedido y luego ha tratado de convencer por la vía pacífica, digamos. Pero si no se logra por esa vía, entonces se va a disponer de manos militares a las empresas que produzcan masivamente estos ventiladores y todos los aditamentos para la preservación de la salud y para enfrentar allá la situación de los que están enfermos. Estamos hablando de la primera economía del mundo, que está prácticamente de rodillas. Mira, es evidente y el centro financiero del planeta, sí, que está en Nueva York, también está de rodillas. Pero no tiene experiencia de coronavirus. Ese es lo nuevo. Es que esta bueno, nadie la tenía. Es nuevo para todo el mundo. Por lo tanto, es sobre la marcha que hay que ir tratando de resolver los problemas. Y una ciudad como New York, de tanta gente, de tanta actividad, de tanto contacto, es evidente que tendría que ser la que salga mayor afectada por el gran cúmulo de personas que hay en las calles de New York cuando están activamente trabajando. Eso es una cosa espantosa, porque es un centro económico del mundo y por lo tanto hay cientos de gentes infectadas. Yo vi un reportaje ayer que me dejó perplejo, sacando gente de las casas que la han reportado como fallecida porque no ha tenido acceso, no ha habido forma de que le hagan ni siquiera la prueba. Porque es tan grande
es tan enorme, hay tanta diseminación de personas por todos los lados, que el servicio sanitario no está en la capacidad de llegar ni siquiera a todas las personas que están infectadas. Es decir, ahí habrá también un gran subregistro de personas fallecidas por coronavirus, que no será posible saber si murió por coronavirus o si murió simplemente enterrarla, llevarla en camiones para un sitio a enterrarla. Hasta los crematorios están desbordados, ya que no hay capacidad para cremar a tanta gente. Y por ejemplo, en Italia, una gran epidemia que hubo un poco más reciente, pero hace un siglo en España, y así por el estilo. Pero en tiempos modernos, donde no estamos en un conflicto bélico a gran escala, que por una enfermedad se tenga que recurrir al uso de fosas comunes, porque no hay posibilidad humana de darle cristiana sepultura en condiciones decentes